Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El 25 de agosto de 2009, una joven regiomontana llamada Gabriela Rico Jiménez apareció descalza y alterada frente al Hotel Presidente Intercontinental, en Monterrey, Nuevo León. Gritaba nombres de políticos, denunciaba rituales con niños, hablaba de sacrificios, de una élite caníbal, de cosas que nadie esperaba oír en voz alta. El video de aquel episodio se volvió viral. Los medios lo reportaron como un brote psicótico. Algunos dijeron que estaba drogada, otros que era esquizofrenia no diagnosticada. La mayoría se burló. Y luego, como pasa con todo en este país, se olvidó. Gabriela y yo teníamos una relación rara, no tan definida. A veces novios, a veces distantes. Ella era estudiante, por San Pedro, Monterrey. Vivía sola, pero a veces se quedaba conmigo. Era inteligente, aguda, no se tragaba nada sin pensar, y no era alguien frágil como algunos la pintaron después. Tenía su carácter, hacía preguntas difíciles, y sí, a veces cargaba con algo que yo no entendía. Pero loca no era. Todo empezó en la tarde-noche de un lunes 3 de agosto de 2009. Gabriela me dijo que tenía que salir un momento a dejar unos papeles en la universidad, y luego pasaría a casa de una tía. No era raro, era lo de siempre, pero ese día tardó más de lo común. Eran como las 11 cuando le mandé un mensaje y no respondió. Pensé que estaba ocupada. A la 1 volví a escribirle. Nada. Para las 2 de la mañana ya empezaba a ponerme nervioso. Llamadas, mensajes, todo sin respuesta. El celular apagado. A eso de las 3:30 de la madrugada, escuché que abría la puerta del departamento. No fue un portazo ni nada. Fue como si no quisiera que la oyera. Me levanté de la cama y fui a verla. Estaba sucia. Tenía polvo en el pantalón y una mancha oscura en la blusa, como si se hubiera caído. Pero lo más raro era la cara. Estaba ida. No asustada como quien se salvó de un asalto, no nerviosa como quien tuvo un mal rato. Estaba como si no supiera si estaba despierta. Le pregunté qué había pasado. Me respondió con una sola frase. Me detuvieron en un retén. Le pregunté dónde, si estaba bien, qué había pasado. Dijo que no sabía, que era una calle que no conocía, que el camino estaba solo, ni un coche, ni una persona, que el retén apareció como salido de la nada. Sin letreros, sin patrullas, sin tránsito, solo 3 hombres con uniformes, sin nombre, sin bandera. Le pidieron que bajara del coche, el coche de su tía, que entregara su identificación y que esperara. Y luego dijo algo que se me quedó clavado. No me preguntaron nada, pero yo hablaba, sin saber por qué. Dijo que no recordaba qué dijo, solo que sentía que las palabras salían solas, que al principio intentó quedarse callada, pero que algo en la mirada del tipo que tenía enfrente le hizo sentir que no tenía otra opción. Dijo que en algún punto no sabía si estaba parada o sentada, si habían pasado minutos u horas. Después la dejaron ir, sin explicaciones. Le regresaron el bolso, sin revisar. Se subió al coche y manejó hasta donde pudo. Lo dejó estacionado a 2 cuadras y caminó hasta mi casa. Yo no supe qué decir. La abracé. La llevé al baño para que se lavara. Le preparé un té. No me atreví a preguntarle más. Esa noche no dormimos. Se quedó viendo la televisión con el volumen bajo, como si necesitara ruido para no pensar. La dejé. Al día siguiente parecía un poco mejor. Se bañó, comió, dijo que estaba bien, que solo fue un susto. Me convencí de que sí, que tal vez había sido algún operativo raro, que no fue nada, que a lo mejor eran militares entrenando o algo por el estilo. Estaba enojado.
pero más que nada confundido. Pasaron 2 días así, calmados, normales. Gabriela volvió a dormir bien. Yo trataba de no mencionarlo, pero la noche del tercer día, algo cambió. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba medio despierto, medio dormido, cuando escuché movimiento. No pasos, no golpes. Era como si alguien murmurara algo. Pensé que era la tele, pero estaba apagada. Me senté. Gabriela no estaba acostada. La vi parada frente a la puerta de la habitación, quietecita, como si esperara algo. Empezó a hablar. No era un monólogo, no era una pesadilla, era como si recitara, frases cortas, firmes. Dijo una serie de números que en ese momento no entendí. Luego dijo nombres, políticos, empresarios, algunos los reconocí. Luego vino la frase, fría, clara, sin emoción. El canal está abierto, todo lo demás es simulación, lo dijo mirando hacia la puerta. Y luego hizo un gesto extraño con la cara, una mueca fea, forzada, como si quisiera sonreír pero sin saber cómo, como si algo dentro de ella la estuviera usando. Me levanté y la toqué por el hombro. Se giró, me miró como si no me viera, y volvió a la cama. Se durmió al instante. Yo no pegué el ojo. A la mañana siguiente no recordaba nada. Dijo que había dormido como piedra. Le conté lo que hizo. Se rió, nerviosa. Dijo que seguro lo soñé. Pero yo sabía que no. Y esa fue la primera de muchas. Después de lo que pasó esa noche, cuando Gabriela habló dormida por primera vez, empecé a grabarla cada noche, sin que ella lo supiera. No me gustaba hacerlo, no me sentía cómodo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Ella insistía en que no recordaba nada, y yo tampoco sabía si debía insistir más, así que preferí observar, registrar y esperar. Al principio parecía que todo volvía a la normalidad. Nos levantábamos, desayunábamos juntos. Ella hablaba como si nada. Me preguntaba por cosas del día, hacía planes, hasta bromeaba. Pero con el paso de los días empecé a notar detalles raros. Se quedaba mirando al vacío durante segundos. Se detenía a medio movimiento. No como quien está pensando, sino como si se le apagara algo por dentro. Se quedaba quieta, con la mirada perdida. Y de pronto, como si nada, volvía. Seguía lo que estaba haciendo, sin darse cuenta. La primera vez que le pregunté, me dijo que seguro estaba cansada, que no dormía bien, que tal vez necesitaba vitaminas, pero era más que eso. Lo vi varias veces. Una vez se quedó así, en pausa, con la mano a medio camino de levantar un vaso. El agua se derramó y ni se inmutó. Me acerqué a tocarle el brazo, y cuando reaccionó, se asustó como si la hubiera sorprendido. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba distraída. Siempre lo mismo. El viernes de esa semana pasó algo peor. Yo estaba en casa, esperando que volviera. Se había ido por la mañana. Dijo que iba a pasar a pagar una cosa de la escuela. Nada grave. A eso de las 6 de la tarde, me marcó un número desconocido. Era una mujer. Me dijo que era empleada en una oficina de gobierno local y que Gabriela estaba ahí, que estaba detenida en una sala, pero que no había pasado a mayores, que necesitaban que alguien fuera por ella. Me fui volando. Cuando llegué, una vigilante me explicó todo. Gabriela había entrado sola, sin decir palabra, como si supiera a dónde iba. Subió al tercer piso. Entró a una oficina que no era pública, donde solo se permite personal autorizado. Dentro de la oficina, sacó un cajón de un archivero y tomó un folder rojo con documentos marcados como confidenciales. Lo tenía en la mano y caminaba hacia la salida cuando la detuvieron. No opuso resistencia, no se puso agresiva. Solo decía que no sabía qué hacía ahí, que no recordaba nada, que estaba confundida. Por suerte, uno de los empleados era familiar lejano de su mamá. Se apiadaron, no levantaron reporte. Me pidieron que me la llevara y que la mantuviera en casa. Esa noche la confronté. Le pregunté si sabía lo que había hecho. Juró que no,
que no sabía cómo llegó ahí, que no recordaba haber ido, que lo último que tenía en mente era que iba a pasar al banco. Yo ya no sabía qué creer. Esa noche, más que nunca, esperé a que se durmiera para grabarla otra vez. Y habló. Dijo más coordenadas. Algunas eran diferentes, otras las había repetido ya. Mencionó nombres de nuevo. Unos los conocía, otros los busqué después. Había de todo. Políticos locales, empresarios, militares, hasta 2 nombres de personas que, según supe luego, estaban muertos desde hacía años. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que escuché al día siguiente, cuando puse la grabación para revisarla antes de mostrársela. Casi al final del audio, justo después de que Gabriela dice uno de los nombres, se escucha otra voz. No era la mía, no era la de ella. Era una voz masculina, firme, grave, como hablando bajo, casi en un susurro pero muy clara. Dijo esto: transmisión completada, espera siguiente secuencia, prioridad, protocolo 4. Eso, así de simple, pero el tono fue lo que me dejó helado. No era un error, no era una interferencia. Estaba grabado en la misma habitación con el mismo ruido de fondo, el mismo ambiente. No había nadie más con nosotros. Nadie. No sé cómo describir lo que sentí. Un vacío en el estómago. Como si se me cerrara el pecho. Pensé en despertarla, en enseñarle la grabación, en contarle todo, pero no lo hice. Algo me dijo que no debía, que si lo hacía, la podía empeorar, que si la asustaba, podría perderla por completo. Así que guardé el archivo, lo copié en una memoria USB, borré el resto y me quedé mirando la pantalla un rato, como si esperara que algo más pasara, como si la voz volviera a hablar, pero solo silencio. Esa noche dormí con la luz prendida, no pegué el ojo, y desde ese día supe que ya no estaba viendo a Gabriela, estaba viendo algo más. Al día siguiente, le pedí que fuéramos al médico. Le dije que quería que la revisaran, que todo esto podía tener una explicación neurológica. Al principio se resistió. Dijo que estaba bien, que ya no había pasado nada más, pero al final accedió. Me dijo que si eso me dejaba tranquilo, lo haría. Fuimos con la doctora Sáenz, neuróloga. Una señora seria, directa, sin rodeos. Le contamos que Gabriela tenía episodios de sonambulismo, que hablaba dormida, que a veces decía cosas raras. No le contamos lo de las coordenadas ni la voz. Aún no. Queríamos ver qué encontraba ella por su cuenta. Le hicieron un encefalograma primero. Luego programaron una polisomnografía en el centro del sueño. Gabriela pasó una noche completa ahí, con cables, sensores, cámaras. Me dejaron quedarme en una sala aparte. Yo no dormí, solo esperaba. A la mañana siguiente, la doctora me dijo que el estudio tenía una falla, que había momentos donde el equipo simplemente dejaba de registrar actividad. ¿Fallas eléctricas?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. No, todo está funcionando bien, pero es como si se apagara solo durante ciertos minutos. Le pedí que repitieran el estudio. Gabriela también quiso. Lo hicieron 2 noches después, y volvió a pasar lo mismo. El mismo apagón, justo entre las 2 y las 3 de la mañana. Las mismas franjas de tiempo, casi exactas. Ni actividad cerebral, ni patrones de sueño, nada. Como si Gabriela simplemente dejara de estar ahí. Fue entonces cuando una de las médicas jóvenes, la doctora Medina, empezó a hacer preguntas raras. Me citó a solas y me preguntó si Gabriela había estado cerca de alguna torre de transmisión de uso restringido. Me dijo que había patrones parecidos en pacientes que habían sido expuestos a radiación de corto alcance. ¿Trabaja en algo militar?, preguntó. No, claro que no, le respondí. Ella tomó nota. Se veía tensa. Me dijo que le avisara si notaba algo más. Y después no volvimos a verla. En la siguiente cita, le preguntamos a Sáenz qué había pasado con Medina. Dijo que había renunciado de un día para otro, que dejó sus notas, pero no habló con nadie. Y los archivos de Gabriela,
habían desaparecido. Dijeron que el sistema había tenido una migración de datos, que se habían perdido algunos expedientes. Le pedí copia impresa de lo poco que quedaba. Me dieron una hoja con generalidades, nada útil, nada sobre los apagones. Yo ya no sabía si estaba siendo paranoico o si de verdad nos estaban ocultando algo. Esa noche me encerré en mi cuarto y empecé a revisar todas las grabaciones de Gabriela. Me concentré en las coordenadas. Había algunas que se repetían, una en particular. Decidí buscarla con más calma. La metí en Google Maps. Me llevó a una zona boscosa al norte del estado, casi en los límites con Coahuila. Lo raro es que, cuando amplié la imagen, vi estructuras rectangulares cubiertas de maleza, techos viejos, como almacenes abandonados. No había caminos directos, solo una terracería borrosa. Busqué el número de esa zona. Encontré un documento del gobierno federal del año 2007, un PDF mal escaneado. En él aparecía una unidad de coordinación operativa que había sido cerrada por falta de presupuesto. El nombre no me decía nada, pero lo que me hizo ruido fue que no aparecía en ningún documento estatal que pudiera inspeccionar desde la web. En un foro viejo, muy viejo, con interfaz de los años 2000, encontré un hilo donde alguien decía que había ido a acampar cerca de esa zona. Contó que, cuando intentó acercarse al edificio, fue interceptado por 2 hombres sin uniforme, sin placas, y que lo obligaron a regresar. No había patrullas, no había señal. Solo lo vieron, lo llamaron por su nombre, eso escribió, y lo sacaron. El post tenía fecha del año 2002. Me guardé todo, tomé capturas, anoté las coordenadas, y justo esa noche, Gabriela habló otra vez, pero no como antes. Me desperté a las 2:30 por un ruido. Fui a la sala. Gabriela estaba sentada en el sillón con el celular en la mano, grabando. La cámara apuntaba hacia ella. No estaba dormida del todo. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como cuando alguien está despierto por fuera, pero no por dentro. Y entonces empezó a hablar. Nombre del canal. Origen de transmisión. Autorización recibida. Número de enlaces activos. Confirmar señal. Entre cada frase, esperaba unos segundos, como si alguien le estuviera haciendo las preguntas. Como si respondiera con la mente, o simplemente no necesitara hablarlo todo en voz alta. Su tono era plano, sin emoción, y luego repitió la misma frase que aquella vez. El canal está abierto, todo lo demás es simulación, pero esta vez lo dijo mirando al celular. Después de eso, se quedó en silencio. Apagó la cámara. Se fue a la cama como si nada. No dijo ni una palabra. Yo me quedé en la sala, con el corazón a 1000, viendo el celular en mi mano, muerto de miedo. Los días siguientes fueron más de lo mismo, pero con más intensidad. Gabriela tenía momentos en que parecía completamente consciente y otros en que se le borraba todo. Se le caían las cosas de las manos, se encerraba en el baño sin razón, se quedaba parada frente a la puerta, como si esperara instrucciones. Yo trataba de hacerme el fuerte, de cuidar que comiera, que se bañara, que no se hiciera daño. Pero ya no dormía bien, me despertaba cada hora para ver si seguía en su cama. Y entonces llegó el 29 de agosto. Era sábado. Yo había salido a comprar café. No tardé ni 15 minutos. Cuando volví al departamento, la puerta estaba abierta y Gabriela ya no estaba. No se llevó su celular, ni su bolsa, ni las llaves. Me alarmé. Revisé los alrededores. Pregunté a los vecinos. Nadie la había visto. Justo cuando iba a llamar a emergencias, me llegó una notificación de un canal de noticias local que solía revisar. Joven mujer irrumpe en plaza pública gritando nombres de políticos y empresarios. Habló de canibalismo y control mental. El estómago se me fue al suelo al ver que era ella. Corrí al centro.
Llegué en su busca, pero ya no estaba. Había gente reunida, algunos reporteros, policías y un grupo de personas murmurando. Me acerqué a uno y pregunté qué había pasado. Me dijo que una muchacha había empezado a gritar cosas locas, que hablaba de secuestros, del gobierno, de Slim, de la reina Isabel, y que al final dijo que habían matado a Mickey Mouse. ¿Y qué le pasó?, pregunté. Se la llevaron, me contestó el tipo. Una ambulancia del psiquiátrico. Estaba fuera de sí. Yo no podía respirar. Me acerqué a una oficial y le dije que era su pareja, que dónde la habían llevado. Me pidió mi identificación, me hizo un par de preguntas y luego, sin más, me dijo que no podía darme información si no era familiar directo. Le dije que llevábamos años juntos, que ella vivía conmigo. Me dijo que lo lamentaba. Tuve que irme con las manos vacías. Más tarde, el video empezó a circular. Dura menos de 2 minutos. Se le ve a Gabriela con la ropa desacomodada, parada sobre una banca de concreto. Tiene el rostro desencajado, pero los ojos fijos. No está llorando. No parece fuera de control. Habla fuerte, con rabia, como alguien que ya no tiene nada que perder. Lo primero que se oye es que pide su libertad. Dice que lleva cautiva desde el año 2001, aunque no tiene lógica. En ese entonces apenas tenía 13 años. Asegura que Carlos Slim Domit sabe lo que le hicieron, que hay políticos y empresarios involucrados. Dice nombres, muchos, algunos famosos, otros que no reconozco. Luego grita que Mourinho no debió haber muerto así. Después empieza a llorar, solo por unos segundos, y luego cambia el tono. Dice que ellos comían carne humana, que se comían a los bebés, y que uno de los que participaba era la reina Isabel II. Después, en medio de la confusión, suelta la frase más absurda, que a la vez es la más aterradora, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y mataron a Mickey Mouse. Ahí se le acercan los policías. Ella no se resiste, solo dice: el canal sigue abierto, ya no soy útil, me quieren cerrar. Y eso fue todo. En redes, la gente se burló. Dijeron que era una loca más, que estaba drogada, que era esquizofrenia. Algunos pocos comentaron cosas como: esta chava decía verdades, escúchenla bien. Pero fueron minoría. Fui al hospital al que se la llevaron. Me presenté, expliqué todo, les pedí hablar con ella. Me dijeron que no podían dejarme pasar, que la paciente había sido ingresada bajo evaluación psiquiátrica y que no estaba autorizada para recibir visitas sin permiso familiar. Les pregunté si estaba estable, si estaba medicada. No me dieron respuestas claras. Volví al día siguiente. Me dejaron pasar solo hasta la recepción. Le escribí una carta y pedí que se la entregaran. No supe si lo hicieron. A la semana siguiente, llamé. Me dijeron que no podían darme informes por teléfono, y ahí me detuve. Ya no supe más. Pasaron los días, luego semanas. Nunca hubo una rueda de prensa. Nunca se abrió una investigación. Nunca la mencionaron en los medios nacionales. Solo fue una nota local más. Un caso de crisis nerviosa. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que nadie habla así, con esa claridad, si de verdad está delirando. Gabriela no mezclaba palabras, no se tropezaba, no inventaba, acusaba, señalaba, como si llevara años reteniendo esa información y, por fin, le hubieran soltado el candado. Y desde ese día no volví a verla. No sé si Gabriela sigue viva. No sé si la tienen dormida en algún pabellón con medicamentos que no conocemos. No sé si realmente se volvió loca. Solo sé que algo pasó. Algo que no sabemos cómo nombrar. Y que ella trató de contarlo.